Este año se nos ha hecho, se nos ha ido un poco, y eso que hemos tenido la suerte de que teníamos, bueno, la desgracia de que no ha podido venir Tomás, y entonces hemos podido concentrar hoy lo que estaba previsto cuatro sesiones. En cualquier caso, yo voy a intentar hablar de lo que quería hablar, de alguna manera resumido, y si no queda muy... Como Javier es fundador del Instituto de Lógica y Filosofía de la Ciencia, igual me objeta que mis argumentos no son consistentes. Ya me excusará, ya lo discutiremos en la taberna. Bien, yo voy a empezar por decir dos o tres cosas. ¿Se oye ahora sí? Dos o tres cosas elementales. Vamos, sabidas, decir, pero que bueno, valen. En esta vida hay cosas que no son físicas, en la vida de los seres humanos. Por ejemplo, son distinciones elementales. Todo lo que es físico, todo lo que es natural en el sentido de la physis de Aristóteles, tiene lo que los físicos llaman, y ya Aristóteles llamaba, cantidad de movimiento. Yo puedo usar esta botella. Esta botella ahora está. Aristóteles no lo llamaba así, le llamaba que lo físico podía estar en situación de movimiento o de reposo. Ahora está de reposo y ahora se está moviendo. Cosa para Aristóteles elemental, que es un ejemplo que yo lo doy siempre porque es muy útil. Si un físico se interesa por este objeto es porque tiene cantidad de movimiento. No entro ahora en la cosa de si cuando tiene cantidad de movimiento tiene una oposición, porque nos metemos en otro lío. Porque aunque no sean al mismo tiempo, a un momento dado un físico se interesa por la cantidad de movimiento, una cosa que se mueve. Es susceptible de ser movida. Y entonces, susceptible de ser utilizada como un arma. Yo puedo coger. Y Aristóteles dice una cosa absolutamente elemental. Él no desprecia las matemáticas como se cree a veces que el matemático Platón y los pitagóricos frente a geométricos Aristóteles. En absoluto, simplemente que él quiere para la matemática su sitio. Y su sitio, por ejemplo, es lo que le hace sugerir a Aristóteles, y es una cosa elemental, que la superficie de este objeto no es una cosa física. ¿Por qué? Es una cosa matemática. ¿Por qué? Porque yo no puedo mover la superficie. ¿De acuerdo? Puedo mover el objeto, pero no puedo mover la superficie. Es un ente geométrico. ¿Eso por qué? Porque Aristóteles era absolutamente platónico en lo que se refiere a las entidades geométricas. No era platónico, como sabemos todos, en que él sabía que las entidades geométricas tenían que estar encarnadas, si quiere usted. Tú puedes mover la mesa, pero no puedes mover la superficie de este objeto, ni puedes mover la tridimensionalidad tampoco. Tienes que mover lo que es susceptible de movimiento y reposo, que Aristóteles decía usía, la usía individual. Esto es tan trivial como que las matemáticas, en este sentido. Otra cosa es que después los pitagóricos y otros y tal y cual, pues dijeran que resulta esta paradoja enorme que detrás de las cosas físicas están las matemáticas. Esto a Aristóteles le parecía una inversión de jerarquía, porque decía, no, aquí las matemáticas son abstracciones a partir de las cosas físicas. Las cosas matemáticas, matemáticas, son abstracciones a partir de las cosas físicas. Bien. ¿Qué quiero decir con esto? Que no es verdad que en esta vida todo sea naturaleza. Las ideas no son naturaleza, no tienen cantidad de movimiento, salvo por metáfora. Las ideas no puedes utilizarlas, metafóricamente las puedes utilizar como un arma, pero metafóricamente esto es un objeto físico. Una idea, no. Las ideas no tienen cantidad de movimiento. Esto es tan trivial que no hay que... Otra cosa es que alguien me diga, el propio Aristóteles obviamente diría, pero estás haciendo abstracción del cerebro, que el cerebro sí tiene cantidad de movimiento y hay unas células que es así, que son físicas. Obviamente, eso no lo discute nadie. Pero esa cosa singular y rarísima que tenemos los seres que hablamos, a saber que tenemos ideas,
es que tenemos algo que no es físico y se acabó. No es verdad que el ser que de lenguaje, que el ser que habla, sea un ser estrictamente físico. Vamos a ver, yo no estoy diciendo que los ángeles, que somos ángeles. Estoy diciendo simplemente algo que acabaré diciendo al final en boca de un gran poeta. Estoy diciendo simplemente que en la historia evolutiva, esto no es exactamente una universidad, pero sí que es un lugar que se plega a los estrictos criterios de racionalidad que exige una universidad, un tribunal de la razón. Por consiguiente, aquí somos todos por definición darwinianos. Es decir, el que no lo sea, en su casa haga lo que le da la gana. Pero un discurso racional es a que nosotros somos un animal que resulta que llegó a ser racional. Y llegar a ser racional quiere decir que tiene ideas, ¿no? Lo que Aristóteles decía, el gran animalista de la historia, hay hay animales que tienen memoria, tienen, o por supuesto, aesthesis, capacidad de percepción sensorial, memoria, incluso fantasía, porque un perro, es decir, capacidad de prever una situación que no se da. Un perro le das la longaniza y le pegas un palo y no te preocupes que la próxima vez, o sea, con todo eso tienen la experiencia. No es el tema que voy a tratar hoy aquí, pero las que tienen maravillosamente experiencia son las máquinas, los algoritmos. Los algoritmos estos que andan por ahí funcionando todo el tiempo son mucho más análogos a los animales que a nosotros en la capacidad enorme de experimentar. De hecho, los algoritmos lo que tienen es una capacidad brutal de corregir errores, que los animales también tienen. De hecho, se dice que el hombre es el único animal que tropieza 2 veces en la misma piedra. Bueno, ¿qué estoy diciendo? Que hay ideas y que hay cosas que no son naturales y se acabó. Y que las hay exclusivamente en gente, en animales como los que estamos aquí. Asunto muy importante. El test de Turing no se le aplica a las personas. Yo cuando entro aquí digo, aquí hay 20 personas y no les aplico a cada uno. A veces una persona no le aplico el test de Turing, para saber si tiene inteligencia. Doy por supuesto que aquí todo el mundo es inteligente porque habla. Después, dentro de la inteligencia, será estúpido, será canalla, precisamente porque es inteligente. No tengo que aplicar el test de Turing aquí, mientras que los algoritmos se aplica el test de Turing para ver si son inteligentes. Vale, esto es una premisa que parto. No es verdad que los seres del lenguaje seamos reductibles a nada del orden físico, porque el lenguaje no es reductible, no puede reducirse a aquello que es condición de posibilidad de toda reducción. Las ideas se reducen. Son las ideas las que reducen las ideas. Por ejemplo, el átomo de Bohr, pues yo, gracias a la idea de átomo, pues yo lo reduzco, lo convierto en entidad matemática, etcétera, etcétera. Las ideas son lo que reducen todo y no son reductibles. Porque además es un círculo vicioso, decir que vas a dar cuenta del ser del hombre, como se da cuenta del átomo de hidrógeno. Esto es simplemente es un círculo, porque es aquello que da cuenta que es el lenguaje va a dar cuenta de sí mismo. No hay ciencia del lenguaje y por consiguiente no hay ciencias humanas. Eso, las ciencias humanas, es una parábola. La filosofía no es una ciencia ni puñetera falta que hace que sea ciencia. La filosofía se sustenta en las otras disciplinas, científicas o artísticas, pero no es una ciencia, sino además no existiría el departamento de filosofía, que no quiere ser un departamento científico entre otros, sino, y no hay ciencias humanas más que por esta exageración, esta metáfora que se dice, no puede haber no hay ciencia del hombre. El hombre es el sujeto de la ciencia y por consiguiente sí que hay ciencia del gato, no te quepa la menor duda. Con límites, porque el cerebro de los perros y gatos es bastante problemático, pero ahí estos que tienen el proyecto Brain, que lo montó Obama, cual en Venecia estuvo allí, bueno, uno de sus representantes en un coloquio que hicimos hace ahora unos meses. Estos, incluso con el cerebro de los animales tienen problemas, pero luego con el cerebro humano están completamente perdidos y lo aceptan. Es incluso un círculo vicioso. Intentamos ver si el algoritmo nos da cuenta del cerebro humano. Esperamos, si doy cuenta del algoritmo, entonces sabré cómo funciono yo, pero es al revés, porque también dice, para saber cómo funciona un algoritmo, habría que saber cómo funciona el cerebro humano, y están en un lío ahí absoluto. Vale, esta es una premisa filosófica, platónica, llámale como le dé la gana. Es decir, yo diría aristotélica, en este sentido de que sí, somos seres
con carne y hueso, sometidos al segundo principio de la termodinámica, ¿no? Pero las ideas no están sometidas al segundo principio de la termodinámica. El cerebro sí, las ideas no. Un gran filósofo, pero en esto nada relacionista, que John Searle dijo, sí, la naturalización de la conciencia y de la memoria y de las ideas es una idea. No quiere decir que sea una buena idea. Es una frase de él. Es decir, que esto de intentar naturalizar al ser humano por completo, de momento nadie lo ha conseguido. Por consiguiente, yo digo, pues mira, no todo en este mundo, pero vamos, estamos en un asunto de música y además acabamos de oír una conferencia que nos ha dejado a muchos abrumados por la erudición y es una pena que no hubiéramos tenido tiempo de discutir sobre además un momento de la música que casi, menos quizá Bochón o que no sé si alguno, quizá tú, casi no sabemos nunca nadie de los que estamos nada de esa etapa de la música. Entonces yo aquí, sintetizando un poco, voy a decir 4 cosas que ya empiezan a tener algo que ver con la música. De momento no estoy hablando de música, yo estoy diciendo lo siguiente. Si la vibración de una cuerda da un sonido determinado, esto es también trivial. La vibración de 2/3 de esa cuerda da un sonido cuya frecuencia es 3 medios la vibración anterior. Hay una proporción indirecta y hay una... Y atendiéndonos a tal que hecho objetivo, físico, podíamos seguir así hasta alcanzar frecuencias sucesivas, 2/3 de la anterior y 2/3 de la anterior y 2/3 de la anterior, frecuencias sucesivas, cada una de ellas que es 2/3 superior a la anterior, en un proceso que tiene ciertos puntos de intersección con algo de lo que hablan los músicos, pero muy poco, en una escala de 4 octavas y con puntos de intersección y la mayoría falsos. La mayoría falsos. Yo digo que aquí que esto es un proceso físico que puedes decirlo de otra manera, y ese es privilegiado. Los físicos hablan de, en lugar de decir 2/3 de la cuenta, dices 1 partido por n, donde n pertenece a n, es un número entero. Tenemos 1 partido por 2, 1 partido por 3, 1 por 4, 1 por 5. Esto le interesa mucho a los físicos por razones incluso vinculadas a la física cuántica, que es el peso importantísimo que tienen los números enteros. Vale. Entonces puedes hacer otra. Vas la cuerda, vas dividiendo 1 partido por 2, 1 partido por 3, y tienes ondas, fenómenos acústicos, sonidos, efectivamente, claro. Esto es un físico, pues, va midiendo las ondas que eso proporciona. Bien. He utilizado, como ven hasta ahora, absolutamente evitado expresiones como la vibración de la cuerda se traduce en un sonido musicalmente reconocible, do, por ejemplo. O en el intervalo de 4 octavas, para poner de manifiesto, bueno, lo he dicho, pero decía un intervalo físico, que es de más o menos, si partimos de 1 partido por 2, 1 partido por 4, 1 partido por 8 y 1 partido por 16. Y después ahí hay ciertos puntos que un músico podría reconocer. Para un físico que no tuviera la menor formación musical, decirle que eso tiene que ver con un do, un mi, un sol, tal, todo esto sería hablarle en chino. Él mide las frecuencias y no le interesaría para nada. Tú le digas, no, pero es que he cogido 1/3 y entonces eso es un sol. ¿Y qué quieres decir con eso? Y después tal, y después además hay el mi, pero además me dice, bueno, y ese mi tampoco es el mío, porque 1 partido por 7 tampoco es el mi. El físico no se enteraría de nada. Es decir, que la música no es exactamente lo que hace un físico. Un físico hace otras cosas. Se dedica a otra cosa, se dedica a la física. Y el músico no se dedica a la física. Otra cosa es que utilice la física como todo el mundo, como un escultor. Un escultor utiliza materiales, de hecho, lo digo siempre, pero es que es muy importante. El gran Eduardo Chillida fue nombrado honoris causa por su contribución a la resistencia de materiales, a propuesta de ingenieros. ¿Eso quiere decir que Eduardo Chillida se dedicaba a la resistencia de materiales? Hombre, sería una ofensa.
La relatividad hacía algo que no era físico, ¿no? Otra cosa es que naturalmente que partía de la fisis. Todo el mundo parte de la fisis. Bien, voy a dar como, no me, perdonen si lo que digo queda un poco descosido, voy a hacer una denuncia terminológica, sin salirme ahora ya de esa. Hay expresiones en música que tienen connotación meramente técnica y que es interna a la disciplina. Así, cuando se dice que la séptima completa un acorde natural, en ciertos tratados que yo he leído, de un acorde natural, do, mi, sol, más bien do, sol, mi, si sigues el orden de los armónicos, do, sol, mi. Si quieres, do, sol, mi, si, que luego ese sí ya no tiene que ver con el del físico. Natural, de entrada se está queriendo indicar que hay como una extensión lógica del acorde de quinta justa. Y la palabra natural ahí es aceptable, porque natural a veces suena simplemente como, es un uso de la palabra natural como es lógico. En este sentido es como una casi equivalente, hay una consistencia. Entonces yo en este sentido no tengo nada que decir que me digan esa expresión. Sin embargo, la misma expresión puede en ocasiones esconder algo que va más allá de la mera convención. Esto es una convención. Decimos, ese acorde es natural. Bueno, vale, como quieras. Yo puedo decir es lógico, en el sentido de que respondes, es decir, tú tenías do, sol, mi por orden y si bemol si quieres. Que por otra parte eso ya no coincide con el teclado. Y eso de que sea mi bemol es justamente, ahí ya entramos. ¿Por qué ha de ser si bemol? O, por ejemplo, bueno, ya voy un poco. Pues bien, solo decía que solo en cierto punto los intervalos sucesivos posibilitados por las notas convencionales del teclado corresponden a los sonidos armónicos de la física. La cuestión de los armónicos es una cuestión de los físicos. Solo por herencia los músicos la reciben. De quien se ocupa de eso son los físicos. Partiendo de do, en la segunda línea inferior en clave de fa, a partir de la tercera octava, do en el tercer espacio en clave de sol, los sonidos identificables como formando parte del solfeo ya solo coinciden de una manera muy, muy, muy aproximada. Que para un físico, incluso para un matemático, o sea, que abuso. Eso es un abuso. Sin embargo, este hábito de coincidencia puede servir de base a una concepción fisicalista o naturalista de la música. O sea, estas coincidencias con la física les sirven a algunos para enfatizar esa coincidencia. En la historia de la música tonal, los acordes se han incorporado progresivamente siguiendo una suerte de evolución. O sea, sí, esto parece que hay varios músicos, esto parece que es así. Justamente si Debussy choca un momento dado es porque efectivamente lleva muy más allá de esta evolución. Del unísono a la octava, tras la octava la quinta, se añade después la tercera mayor, a continuación la séptima menor, un paso más complejo y se abriría paso la novena. Cada intervalo es presentado como no teniendo sentido sino bajo la presuposición de todos los demás. No se podría concebir la tercera sin la quinta, la sexta, todo esto se presenta así. Y ello exige un tiempo. Un tiempo concebido incluso como análogo al tiempo que exige la evolución. Y esto es lo que yo llamo efectivamente fisicalización y hasta prácticamente biologización de la música. Al respecto, baste una cita de alguien, algunos de los que están aquí saben que es un señor que yo choco con él absolutamente en lo filosófico, pero los que no somos músicos de algo nos tenemos que servir. Esto es un manual de un discípulo de Messiaen. Y además, enemigo de Boulez, feroz, pero discípulo de Messiaen, le dedica su manual a Messiaen. Y la tonta es más chocante que además era al parecer un alumno de Messiaen que como sabéis,
Boulez bueno, tiene a Messiaen en el templo, ¿no? Y este señor, que es va bastante más conservador que Boulez, ¿no? Porque Boulez pues, llega a decir cosas muy radicales, ¿no? Este señor tiene una concepción de la música, bueno, por un lado yo digo, se llama Cheyei, y durante un tiempo fue muy conocido. Su manual fue traducido, creo que al italiano, al español, al holandés y al alemán. Es decir, que después supongo que ahora debe estar medio olvidado. Pero lo digo por si aquí los que no somos músicos, va excelentemente, porque además tiene la virtud de, para defender sus tesis, ponerte delante toda la historia de la música, con lo cual te va divinamente, porque te escoge este fragmento, después ese fragmento lo interpreta a su manera, y yo casi nunca coincido con la interpretación que él da, pero eso te viene divinamente. Es un maestro técnico del cual difieres. Cosa que es muy de agradecer, ¿no? No hay por qué estar de acuerdo. Entonces te dice, para explicar este fenómeno, que cualquier músico de los que estáis aquí le parece una trivialidad, ¿no? Él añade esto que voy a leer. Todo acontece en la historia de la música, ¿no? Como si la evolución del lenguaje se hallara regida por una progresión continua y consistente en la asimilación natural e instintiva del cuadro físico de los armónicos. Ese cuadro físico que yo os decía hace un minuto, que no tiene nada que ver con la música. Que un físico que no sea músico es que diga que esto es un sol, ¿qué sol ni qué me estás diciendo? Esto es una onda, una frecuencia de onda que difiere de esta en este sentido y pues además con una cosa, claro, los músicos tienen que detener el cuadro de los armónicos, la secuencia de los armónicos va al infinito. Hay tantos armónicos como números que pertenecen a n, el conjunto de los números naturales. Lo que pasa es que, claro, obviamente se van perdiendo en el asunto. Y este señor dice esto después de nos presentar esto. Todo acontece en la historia de la música como si la evolución del lenguaje se hallara regida por una progresión continua y consistente en la simulación instintiva y natural del cuadro físico de los armónicos. Cada una de las etapas añadiéndose progresivamente a las precedentes para formar una consonancia de base. Esta, en constante progresión de una etapa a otra, bueno, este señor había leído a Darwin, y aplica aquí una teoría evolucionista. Música, en constante progresión de una etapa a otra, constituirá el elemento primero e irreductible del entendimiento musical. Y el hombre, lo digo una cosa, tal como va, podías haber sustituido la palabra hombre, como haber puesto perfectamente el pájaro, porque él no está lejos de creer que hay pájaros que cantan. Es decir, dice el hombre, pero voy a poder decir otra cosa. No cesará entonces de desarrollar las virtualidades, combinándolas de manera variable con otros principios para extraer progresivamente todos los elementos de su lenguaje musical, escalas, intervalos, estructuras. La evolución individual de un sujeto normal sigue la misma progresión. Esto dicho por un músico. La evolución individual de un sujeto. Este no es un imbécil, es un reaccionario, que es otra cosa. Es literalmente un reaccionario, alguien que se niega a aceptar que hay ideas poderosas y que las ideas son la matriz casi de toda decencia y de toda apuesta a la verdad. La evolución individual de un sujeto normal sigue la misma progresión, con ciertos correctivos, sin embargo, debidos a la costumbre y a la familiaridad con la música. Es pues natural, y aquí es pues natural, lo he traducido al castellano por si había problemas con el francés, pero dice es natural que a un niño, excepto en casos de singular entrenamiento, niño educado precozmente, le resulte extraño el lenguaje de Debussy. Mientras que con la evolución lo encontrará consonante, fantástico. Tú evolucionas y Debussy acaba llegando a ser parte de tu progreso, que el niño pequeñito, pues no, pero ya cuando evoluciona, es fantástico. Y un poco más adelante, nos dice, si se considera, y después, cuidado, cuando hablo de evolución no estoy diciendo, si se dice después, ¿por qué a un momento dado solo estaba al unísono? Después llega a la octava y lo va traduciendo como Darwin hace para presentar las etapas de la evolución de las especies. Y dice, si se considera el lapso temporal representado por cada una de las épocas,
Es decir, las épocas son las épocas de asimilación de las sucesivas consonancias. Esto es lo que él quiere decir. Sorprende la aceleración creciente que presenta la evolución. Interminables e incontrolables milenios para el período primitivo, período del unísono, lo llaman. Casi 15 siglos para la Grecia antigua. Es decir, que al unísono se añade la octava. 7 siglos tan solo para la era de la quinta, de 9 al 15. Un solo siglo para la era de la tercera. Un poco más para la de, bueno, o sea, tal. Un poco más para las de la séptima. Después se cuenta por cuartos de siglo y muy pronto por décadas. Progresión algo angustiosa, nos dice, si se considera que la masa, expresión, de los oyentes necesita un tiempo para evolucionar y asimilar lo que los creadores les ofrecen y que los más audaces presentan hoy al público innovaciones adelantadas sobre un estado de comprensión armónica del que la etapa precedente aún no ha sido alcanzado para la mayoría de aquellos que aman la música. Bueno, esto es un delirio, obviamente, es decir, esto tiene pies ni cabeza, esta historia. Es decir, pero ¿por qué lo digo? Es que no lo digo, es que es un delirio que estoy seguro que casa absolutamente con una ideología fundamental de nuestro tiempo. El señor ministro de Cultura de España hoy, sin saberlo, piensa así. Añado que sin saberlo. Esto no es que la música... Es decir, he intentado resumir que se presenta como respondiendo a una suerte de evolución natural, algo que pertenece al marco de la creación, es decir, del lenguaje, de las ideas. Y se presenta como una evolución natural. La observación elemental es que no es seguro que... Después hay una cosa, vamos, para empezar, si hablamos ya de arte en general y no de música, no es seguro en absoluto que el arte haya evolucionado. En todo caso, la evolución sería como la espiral de Arquímedes, en el cual tú vas trazando y aquello que se mueve se va desplazando hacia adelante con la misma velocidad con la que gira. Y eso explica que efectivamente Sim Aron, que tanto ha salido aquí estos días, y su discípulo Polo Vallejo, hayan encontrado elementos de la sofisticación musical más profunda en la música de los pigmeos. Es decir, esto es como alguien que se ocurriera decir que de Lascaux a Miró hay una evolución. La ciencia sí evoluciona. Claro que sí. Hoy sabemos perfectamente que el tiempo y el espacio de Newton era una filfa y que no hay tiempo ni espacio y que había que acabar con eso porque si no, no habría la relatividad restringida. Por además, la ciencia se crea porque tiene que... Pero el arte. Hablar de arte es que entre Homero y Lorca es una cuestión de evolución. Hay alguien que se le ocurra decir que es que Lorca está más progresado que Homero, que hay metáforas que nosotros ahora habíamos evolucionado para poder... Ahora podríamos decir, le monde, la terre bleue comme une orange. Ahora sí que hemos evolucionado, mientras que los primitivos no tendrían esas metáforas. Bueno, esto es esto. Bien, decía antes que la física no es matemática y que la música tiene mucho de matemáticas. Otra cosa es que la física, cuidado, lo que digo es lo que digo. Yo soy muy pitagórico, como puedo ser otra cosa, la cuestión de la física. La física obedece de una manera que nadie ha podido explicar. El propio Einstein decía que la vieja intuición pitagórica que tras las estructuras físicas hay estructuras matemáticas, empezando por la música, eso es un hecho, que por qué es así no lo ha explicado nadie. Ese es el misterio absoluto. Schrödinger estaba absolutamente... Hay frases de los propios físicos al respecto. Tú sabes, es indudable que la física responde a estructuras matemáticas y la música también. En lo que tiene de física. Lo cual no quiere decir que eso se explique. De hecho, en todo caso, muchos de los grandes han tenido esa dificultad.
El hecho de que Debussy, ahora pasa una cosa muy curiosa, el hecho de que Debussy no haya respetado las reglas de la tonalidad que regía entonces, por ejemplo, simplemente extendiendo el acorde de novena, do, sol, mi, re, si bemol, a do, mi, si bemol, re, fa sostenido, mete el fa sostenido y crea un lío. Además, si se hace una transposición de tonalidad, pasa que dices que en vez de do pasa a ser quinta de fa, entonces tienes un si bemol y un fa sostenido. Y si tienes un si bemol y un fa sostenido, no viene ninguna escala que pudiera explicar ese asunto. Y se permite el lujo de poner un si bemol y un fa sostenido y hace un acorde. Claro, ese acorde permite una cosa que es bastante curiosa, la digo rápidamente y después vuelvo a leer interpretaciones de ese acorde. Si bemol, do, re, mi, fa sostenido. Incluso llegas, das un salto más y llegas a la bemol, ¿no? Y con lo cual tienes una cosa simpática, a saber que se acabó la diferencia de los espacios. Y tienes 6 tonos, no estamos en la microtonalidad, pero ya la cosa por ahí. O sea, choca porque ya anda por ahí. Entonces, ¿qué ocurre? Es una cosa muy curiosa. Lo que hace Debussy es que efectivamente sigue, parece que este señor, ya os leeré cómo interpreta él la cosa, pero claro, él sigue Debussy parece que sigue el orden natural, porque pone si bemol, porque está más cerca del armónico que el si del si. Simplemente, si tú te fías de los armónicos, has de poner un si natural, un si bemol, que tampoco coincide con el armónico, no coincide nada, esto es todo una aproximación. Pero si pones un si bemol se parece un poco más al armónico. Entonces Debussy, claro, pues hace y pone el si bemol. Después pone fa sostenido, con lo cual aquí ya es... Pero también, ¿por qué? Porque el fa sostenido es el que equivale al armónico. Entonces parece que está obedeciendo a la naturaleza. Pero resulta que, claro, llega un momento que cuando ahí conviertes, haces abstracción de que habías empezado por do, sol, mi, y ahí haces simplemente, metes el la bemol y tienes 6 notas separadas por un tono. Y ahí ya has abandonado los armónicos. Es decir, has explotado la naturaleza para subvertirla. ¿No? La propia desobediencia. Pues bien, este señor él dice lo siguiente. Lo que dice es objetivo, como siempre, no es lo que digas, sino la hermenéutica que haces de tus propias palabras. Interpretando 7 acordes de peleas, que es verdad que son muy sorprendentes. Creo que hay 12 veces en peleas en el cual Debussy hace acordes de estos raros. Es decir, acordes que la escala no permitía. Entonces ponen por esto, pues este señor me dice, si la quinta justa deja de ser expresada, sobreentendida, o sea, esto que Debussy esa cosa, parte por de la quinta justa, do, sol, mi, pero después ya pasa de eso. Y ya su acorde implica todas las notas que del acorde están implicadas. Las puedes construirlas, ese acorde, a partir de do, re, mi, fa sostenido, la bemol. Y entonces ya puedes pasar del otro. Este lo interpreta bien. Dice, si la quinta justa era el principio de arranque de ese acorde raro, deja de ser expresada o sobreentendida, solo queda en escena una escala rigurosamente simétrica. Do, re, mi, fa sostenido, sol sostenido, si bemol. Bien, en la cual, dice este señor, toda jerarquía es imposible, puesto que todos los intervalos son idénticos entre sí, cualesquiera que sean las combinaciones armónicas según las cuales quepa mezclar los sonidos. Tales combinaciones serán consonantes, puesto que todos los sonidos son incluidos en la misma consonancia de base. Se habrá creado así, en el marco de la consonancia, una verdadera atonalidad. Eso es así. Que Debussy definirá como es una frase de Debussy que a mí me ha llamado la atención, de sumergir, de noyer le ton, decía Debussy. Sumergir, noyer le ton, sumergir el tono. Y que será bien diferente, aquí está donde este señor
muestra la patita, y que será bien diferente, porque a Debussy no lo puede negar. Dice, será bien diferente de la que tras Debussy Schoenberg proyectará fundar sobre la eliminación de la consonancia. La gama por tonos enteros se convirtió rápidamente para Debussy y sus imitadores en una verdadera tonalidad sui generis. Un segundo tiempo parece haber conducido, generalizándolo hacia 1950, a una verdadera indiferencia a la sonoridad de consonancia, siendo esta preferentemente evitada cuando no rechazada en virtud de lo que Schoenberg había calificado de emanación de la disonancia. No es inútil observar que, a diferencia de los innovadores que le precedieron, Schoenberg vino a parar a esta concepción no vinculado, no por una concepción de la evolución natural interior, sino por una voluntad de puro razonamiento. Es interesante la cosa. La diferencia entre Debussy y Schoenberg es que Debussy, pese a todo, hay que salvarle porque llegó a esas cosas un poco raras, siguiendo la evolución. Mientras que en el caso de Schoenberg se trata de una cosa, bueno, de puro razonamiento. Él llega en otro momento a decir un texto en que dice que habla de Schoenberg de esta manera porque ha sido durante mucho tiempo que hasta Messiaen había sido víctima de la propaganda, aunque es un maestro. Claro, la propaganda a través de Boulez se puede entender. Bien, no entro en la polémica a la que implícitamente está aludiendo este hombre. La física, en cualquier caso, por unos o por otros, es implícita o explícitamente abandonada. Debussy dice que siguiendo una evolución y Schoenberg por voluntad de pasar de las concordancias y acordes que han de responder a unos armónicos que tampoco respondían. O sea, mi tesis aquí es que siempre estuvo abandonada, ¿no? Porque la música nunca se pudo plegar a los armónicos. Siempre hubo una trampa ahí, ¿no? Siempre hubo algo falso. Y enfatizo la expresión puro razonamiento, del cual a mi juicio es también resultado la obra de Debussy, también es puro razonamiento, y me atrevo a decir que la obra de todos los compositores y aún de todos los creadores, al menos si por razonamiento entendemos esas combinaciones de juicios de diversa índole que constituyen la vida de logos. En la música lo que prima es el logos. En la música, en la pintura, no digamos ya la literatura. Y el resto, estoy defendiendo la tesis de que la música no tiene subsistencia fuera del ser mismo caracterizado por el hecho de hablar y, en consecuencia, capacitado para dar cuenta. Música de acordes o música que parece subvertir todo acorde como quieran. Pero en cualquier caso, música, como dijo aquí Agustín García Calvo hace ya muchos años, en esta misma sala, música ex lingua. Música es lingua. Música que forjó a la humanidad en esa subversión respecto a la mera vida, consistente en la aparición de un código de señales. Aquí eso se ha hablado esta misma mañana y otros momentos ha salido, de que efectivamente hay una cosa muy rara en la historia evolutiva, que hay un código de señales que dejó de ser un código de señales y se complació en sí mismo. La complacencia del lenguaje en sí mismo, sin el cual la poesía no tendría ni pies ni cabeza, no habría metáforas. El hecho de que un código de señales dejara de ser tal para convertirse en algo que sirve a sí mismo, pues eso es lo que está en la esencia de la música, como en la esencia de la ciencia y en la esencia de todo lo que forma parte de los productos del espíritu humano. Yo tenía un análisis acerca del paso de él porque quería haber repasado las tonterías que se han dicho sobre el hecho de que si Mozart se había, por así decirlo, enamorado del Sturnus vulgaris, y había hasta
hasta plagiado, por así decirlo. Solo quisiera indicar una cosa, que la concepción de la música como alguien que tiene algo que es inherente a logos tiene una enorme ventaja. No hay ser lingüístico que esté privado de música. Si hay logos, hay música. Si la música es inherente a logos. Otra cosa es que los turnos vulgares ese de Mozart tuviera efectivamente una coincidencia puramente física, unas ondas que coincidieron con algo que lo cual Mozart se pudo haber... Yo tenía esto un poco desarrollado, pero lo dejo. ¿Cuánto tiempo me queda? 5 minutos. Nada, pues lo dejo simplemente para indicar que sería un escándalo que se pensara que la música es algo a lo que es apto en los turnos vulgares de Mozart, que los pájaros cantan y este tipo de cositas, y quedaran fuera de la música, por ejemplo, los seres humanos que hacen poesía en el American Sign Language, en el lenguaje de signos americano, hacen poesía. Han aprendido el lenguaje de signos y hacen poesía. Entonces, hubo una que estábamos, aquí Isabel también estaba, hubo un coloquio muy interesante en este año en el marco de la Semana Religiosa de Cuenca, en que empezó Isabel pues interpretando a Cage, ¿no? Interpretando a todo esto. Bueno, la palabra interpretación, ahí entra todo, pero empezó siendo tan interesante por eso, porque efectivamente se llegó a plantear, o por lo menos a mí el hecho de este escándalo, ¿no? De que según qué concepción tengas de la evolución del espíritu humano, como un caso más, un caso particular de la cultura animal. Esto no puedo desarrollarlo, esto es fascinante. Sabemos que los animales tienen cultura. De hecho, es decir, hay muchos ejemplos, tengo aquí varios, pero hay cultura animal, por supuesto que hay cultura, entendiendo por cultura lo siguiente: la cultura es aquellos elementos de información que recibes que no son innatos, que los recibes de la generación anterior. Y efectivamente se ha constatado la cantidad de animales que tienen cultura. Pero eso les ha servido a ciertos etólogos para confundir ese hecho que yo acepto perfectamente, que hay muy pluralidad de culturas entre los seres vivos. Y algunas fascinantes. La cultura de las abejas, que siempre se lo dice. Por cierto, repito una vez más, la abeja nunca ha bailado por bailar. Ese sí que nunca. No se ha visto una abeja bailar por bailar. Eso es bueno, es que salió el tema. Del tema de logos esta mañana. Bien, eso sería y si hubiera tiempo, pues no estaría mal. En todo caso, la música forma parte de una cultura que no hay animal que la tenga, que es la cultura humana, la que ha producido esta biblioteca, Venecia, el puente de Ronda, y sitios tan estrambóticos para la vida. Porque veas tú a mí, el que huía por alguna razón militar, pues yo qué sé, a lo mejor sí. Las excusas para decir cómo surgió Venecia son todo lo que tú quieras, pero son pretextos. Bien, y sí que quisiera, para simplemente poner en boca de un poeta la tesis que acabo de defender, les leo los siguientes versos. Atónita en lo alto del minuto, la carne se hace verbo y el verbo se despeña. Ronda no es mal sitio para esta. Atónita en lo alto del minuto, la carne se hace verbo y el verbo se despeña. Saberse desterrado en la tierra siendo tierra es saberse mortal, secreto a voces. Y también secreto vacío, sin nada dentro. No hay muertos, solo hay muerte, nuestra madre. Lo sabía el azteca, lo adivinaba el griego. El agua es fuego y en su tránsito nosotros somos solo llamaradas. Estos son unos admirables versos de Octavio Paz, que resume lo que significa el único animal que, siendo tierra,
está intrínsecamente desterrado en la tierra. Gracias por su atención. Pero poco, porque hay que cerrar. Faltan minutos. Todavía hay ocasión para un par de preguntas. Bueno, no, hombre, si hay... Yo también. Bueno, hay mucha palabra. Javier. Volvemos al principio. O sea que, vamos a ver. Yo quiero aclarar, bueno, no aclarar, sino seguir. Víctor y yo llevamos años en estos diálogos que no... y siempre estamos en desacuerdo. O sea, no, el acuerdo está bien, sin duda. Oye, me acerco a ti porque... Perdón. No, porque es que a mí el micrófono últimamente... Te reverbera. Eco. Bien, bien. Entonces, digamos, los desacuerdos son muy importantes en filosofía, ¿no? No hay diálogo si no hay desacuerdo, ¿no? Y por lo tanto, pues la filosofía no es una música basada en la consonancia, sino en la disonancia y en el desacuerdo, ¿no? Bien. La dialéctica, efectivamente, la dialéctica, decía Platón. Vale. Entonces, te voy a expresar de otra manera, digamos, algo... Yo estoy en contra claramente, tú has empezado diciendo, pues eso, con taxativo, a ver dónde está tú el comienzo, hay cosas que no son físicas, has empezado literalmente así. Eso es, bueno, pues entonces, y luego te has pasado a la matemática, la música, tal, no sé qué, no, pero es que igual ni la matemática ni la música son cosas, ¿no? Esto es la reificación o cosificación de las matemáticas y de la música. Y esto es una operación ideológica. Vale. Son ideas. Ideas está bien. Entonces, bueno, y bueno, pero entonces, deja... menos mal, ¿no? Entonces, vale. Entonces, dicho esto, porque claro... Entonces yo ahora retomo el papel de lógico que me has atribuido y asignado, ¿no? Entonces hay una distinción en lógica importante entre uso y mención. O sea, entonces si yo uso una palabra, estoy usando una palabra, es el mundo en el que hablo. Ahora, si menciono, ya he dado un salto y he convertido en cosa la palabra. Y por eso se pone pues una comilla, etcétera. Y esto es ABC de la lógica, de la escritura lógica, ¿no? Y por lo tanto, creo que un tal Foucault dedicó un libro, ¿no?, a las palabras y las cosas, y parece que no las confundía, lo cual no quiere decir que no haya relaciones entre palabras y cosas, ¿no? Pero mantener esa distinción, por lo tanto, es muy importante, ¿no? Y hay mucho filósofo, en concreto un tal Heidegger, que mezcla palabras y cosas con toda naturalidad, hace arte de Birlibirloque, con las palabras y las cosas, arte de Birlibirloque, y lo mezcla todo y lo confunde todo, y ahí el racional... No, estoy atacando a Heidegger, no a ti, no. Estoy atacando a Heidegger, ¿no? Entonces, en tanto taumaturgo que mezcla palabras y cosas, y que no se atiene a la lógica. No estoy atacando a la metafísica. O sea, que Heidegger, en su modo de expresarse y en su modo de escribir, mezcla palabras y cosas continuamente y jamás distingue. Y entonces, claro, los lógicos obviamente se opusieron a Heidegger. O sea, la tradición lógica, Carnap y toda la cuadrilla esta, con la cual yo no simpatizo, pero sin embargo se opusieron Ahí coincidimos, sí, no, pero yo sigo sin simpatizar. Una cosa es coincidir y otra cosa es simpatizar. Bien, entonces, dicho lo anterior, por lo tanto, hay paso a la música. Entonces, si la música, por lo tanto, no es una cosa, que eso ya es muy importante, es un avance, los números tampoco son cosas. Entonces hay una entidad muy rara en matemáticas que son los números primos. Los números primos. Los números primos es uno de los grandes misterios de la matemática. O sea, digamos, definirse se definen con mucha sencillez en una frase. Ahora,
conocer su distribución. Marcus di Sotua tiene un libro maravilloso sobre la música de los números primos. Esther Ferrer, que está en Jaquiunde contigo y conmigo, tiene también, y Tomás Marco la cita, como una obra sobre música y números primos, ¿no? Entonces, quiero decirte que igual hay de la propia matemática, en concreto de los números primos, ahí hay una música de los números, una música que no tiene sonido, que no tiene sonido. Y precisamente por eso yo llevo años aquí dando la murga. La música, claro que tiene una componente física, por eso el sonido, pero tiene una componente matemática, y la matemática no es sonido. Y por eso yo insisto siempre y doy la murga con la matemática la música sin sonido. No, sí, pero... Vamos a ver, sin salirse de la música. Schrödinger tiene un magnífico libro, el gran físico, pero un libro que es Physics and the Greeks. Entonces, en el cual él dice que uno de los grandes misterios, efectivamente, es de cómo la matemática da cuenta. Pero, efectivamente, la idea pitagórica. Pero fíjate tú, si la cosa es interesante, que es que, claro, los platónicos, una cosa es decir que los números son ideas, y otra cosa es llegar a decir que toda idea es número, que es el salto que lo que hace del platonismo tardío. Pero bueno, Schrödinger tiene un físico, además, que por otra parte, desde luego, le ponía de los nervios el que se confundiera la física con la música, justamente, o que se buscara la fisicalización de la música. Pero justamente lo que pone de relieve es que sí que fue muy importante para la historia de la física el que la dimensión física de que el sonido fuera matematizada. Pero yo, fíjate que he dicho una cosa que me parece muy importante. A mí, desde el primer día que me enteré que en el American Sign Language, ese que intentaron aprender a los monos, se gastaron $5 millones para que dijera 3 frases, que era un escándalo, 5 millones, cosa que un niño aprende en el lenguaje del signos americano, y diga, si en el lenguaje de signos americano hay poesía, en el lenguaje de signos americano hay música. Entonces, la única cosa que decía, entonces estoy más bien totalmente de acuerdo contigo. Es que si no, vamos a ver, y con eso creo que no habrá dudas, hay poco tiempo. O negamos la tesis de que la música es un universal antropológico, que se puede, Bueno, en cualquier caso, mucha gente lo acepta, que la música es universal. Está generalizada, no es lo mismo. Bueno, no, pero en cualquier caso, no, generalizada es otra cosa. Entonces, bueno, si la niegas es imagínate por un punto, yo no te digo, después discutimos, premisa. Quien no niegue que la música es un universal antropológico, en estos momentos, si hay un ser que no tiene sonido, que ni oye de nada, pero que se expresa en el lenguaje de signos americano, por ejemplo, y hace poesía ahí, tendrías que decir que está dejando de ser un ser humano, si aceptas la premisa, cosa que es terrible, claro. Pues bien, mi intervención aquí hoy sí tiene una connotación política. Efectivamente, creo que estamos en una sociedad en la cual la animalización del ser humano, la naturalización exhaustiva del ser humano, la confusión entre lo que nos pasa a los seres humanos y a otros animales muy cercanos a nosotros desde el punto de vista de la intersección genética. El ratoncito es muy cercano genéticamente, pero tú y yo no somos ratones. No somos ratones. Y por consiguiente, por muy cercanos que estemos genéticamente, es un escándalo de nuestro tiempo el hecho de que se esté intentando naturalizar exhaustivamente la conciencia, la memoria humana, el lenguaje, convirtiéndolo en un código de señales. Entonces solo falta que efectivamente, decir que los pájaros cantan. Porque, por ejemplo, cuando se dice que Messiaen, ya que ha salido Messiaen, es que Messiaen nunca se le ocurrió decir que los pájaros cantan. Messiaen lo que se le ocurrió es que encontró una cosa interesante y utilizó eso como un escultor utiliza la piedra. Pero hay quien piensa que Messiaen es un defensor de la tesis de que los pájaros cantan, con lo cual Messiaen no sería un ser lúcido, por así decirlo. No creo que haya mucha divergencia entre tu concepción de la matemática y la mía.
No, hasta ahora no hay pocas, algunas pequeñas divergencias, pero vamos a profundizar un poquito más, muy breve, ¿eh? Entonces, digamos, en un momento dado has comparado, has comparado la inteligencia artificial y la has animalizado, ¿no? La comparabas como si... No, pero es que la inteligencia artificial está fundada en lógica humana totalmente. O sea, entonces una cosa es atacar a la inteligencia artificial y al animalismo y otra cosa es confundirlos. Eso no se puede hacer, Víctor, ¿eh? Lo que estoy diciendo, que los algoritmos de la inteligencia artificial, lo que tienen hasta ahora, lo que más se ha mostrado es una prodigiosa capacidad experimental, más lo dicen ellos. Lo dicen ellos. Es decir, experimentar es el arte de corregir errores. Y cuando se dice que el hombre es el animal que tropieza 2 veces en la misma piedra, se está diciendo algo muy elemental y muy sencillo, que nosotros, efectivamente, el lenguaje nos hace cometer errores que un animal no comete. Y además, y desde luego, la capacidad de crear, hombre, lo sabes tú perfectamente bien, los grandes algoritmos como AlphaFold 2 y todos estos, lo que no cometen es errores. Hay un algoritmo muy concreto que es de corrección de errores, y en ese sentido digo que el hombre como ser puramente, intentando incluso reducir, frase de Newton, reducir nuestro conocimiento a la generalización por inducción. Eso es el humano nunca se conformará con eso. Nunca se conformará con la generalización por inducción. Yo creo que estás de acuerdo. Que nunca se conformará. Por consiguiente, el hermano... Aprende de sus errores. Exactamente. Pero es que no solo eso, porque el animal también aprende de sus errores. Y eso es la experiencia que tiene. Aristóteles ya lo decía, para la experiencia bastaba la... Yo creo que tenemos que irnos porque la casa... Es una cuestión de forma, ¿no? Seguimos fuera, seguimos con el diálogo y gracias por acudir. Nos vemos. Tal cual.